Está con nosotros ahora nuestra primera invitada, Isabel Berganza. Isabel Berganza, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Buenas tardes, gracias por venir al programa. Hola, buenas tardes, Carlos. Muy agradecida de la invitación y de poder acompañarles. Encantado, gracias por venir. ¿Algo que ver con Teresa, no? No. Nada que ver. Bueno, aquí estamos en el medio, ya te imaginas. Y entonces vamos a hablar sobre la carrera que ofrece la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo es el diseño curricular? ¿Cuál es la característica que hace distinto que alguien estudie Derecho en la Ruiz de Montoya que el que estudia en otras universidades? Bueno, la carrera de Derecho en la Escuela de la Ruiz de Montoya dura 6 años. Los 2 primeros, como en todas las carreras de la universidad, está centrado en humanidades, porque desde la universidad se considera que unos buenos profesionales también tienen que tener conocimientos básicos, ¿no? Luego, uno de los énfasis en los que ponemos... uno de los puntos en los que ponemos mucho énfasis es en todo el tema ético, ¿no? De formar personas éticas. La universidad en general quiere formar lo que llamamos nosotros los estudiantes con las 4 Cs, ¿no? Y desde la Escuela de Derecho también. Estas 4 Cs son estudiantes, ¿no? O ya trabajadores, egresados, que sean conscientes, que sean capaces, en nuestro caso, que sean capaces de analizar el sistema de justicia, la justicia en nuestro país de una manera crítica, ¿no? Es por eso que los consideramos estudiantes o egresados conscientes. Luego, que sean comprometidos, que frente a esa realidad que ven y que analizan de manera crítica puedan comprometerse con el cambio, y en nuestro caso también en Derecho con aquellas personas que tienen más dificultad de acceso a la justicia. Además, que sean competentes, ¿no? Que evidentemente que tengan una formación sólida en todo lo que tiene que ver con Derecho, y además que sean compasivos, ¿no? O sea, que sean también no solamente técnicos, sino que también sean personas en su ser, ¿no? Y uno de los aspectos también importantes desde la escuela y que consideramos que tenemos compromiso de cambio y de analizarlo desde la academia, es el sistema de justicia, ¿no? Creemos que el sistema de justicia vive una crisis y lleva mucho tiempo, ¿no?, viviendo una crisis, y la coyuntura también nacional con todos estos casos, ¿no?, de corrupción, pues nos ponen de manifiesto que sin un sistema de justicia fuerte y que la población, la sociedad crea en ellos, pues es difícil que las instituciones democráticas se fortalezcan, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos y estamos comprometidos con formar profesionales que sepan aportar positivamente a esta reforma del sistema de justicia, pues que tan necesaria es en el país, ¿no? Bueno, todos los temas son interesantísimos, súper actuales. Y yo desde que recuerdo tener uso de razón, se habla de la necesidad del cambio. Pero todos somos conscientes de que es necesario un cambio. Sin embargo, poniéndome en el caso del abogado del diablo, hay quienes dicen, pero las leyes están hechas. El problema no son las leyes, sino que la gente cumpla con las leyes. Y sabemos que en nuestro país, tú, has venido de España y te darás cuenta que todo es relativo acá, ¿no es cierto? Desde la persona ciudadano común y corriente, ¿no es cierto?, que relativiza absolutamente todos los reglamentos y todas las leyes, hasta los encargados de impartir justicia, que son los jueces, ¿no? Y hemos visto y vemos todos los días jueces, fiscales, etcétera, que parecen administrar justicia a partir del titular del periódico, ¿no es cierto? Sí, es muy cierto, ¿no? El tema de la crisis del sistema de justicia ya viene hace tiempo. Nosotros en la escuela tenemos un observatorio de justicia que intenta, ¿no?, analizar desde la academia un poco los principales dificultades que tiene el sistema, ¿no? Y ahora unos informes que hemos hecho analizando una encuesta que realizó Datum Internacional, la verdad es que saca unos datos escalofriantes, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos datos, el 52% de las personas que fueron entrevistadas consideran que el Poder Judicial no es nada efectivo en la lucha contra la corrupción, ¿no? O el
6 de cada 10 entrevistados dicen que el Poder Judicial es la institución más corrupta, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que empezar a hacer acciones, ¿no? Y acciones que la población y que los que estamos también en el medio no sintamos que son meras declaraciones, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha hecho el Acuerdo por la Justicia, ¿no? Donde diferentes instituciones, ¿no? Pues el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Academia de la Magistratura, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura, intentan coordinar entre ellos diferentes acciones concretas para ir luchando, bueno, para ir reformando el sistema, ¿no? Entonces, es muy importante que efectivamente la ciudadanía empiece a ver algunos cambios y que también sientan que el hecho de vulnerar la norma también tiene consecuencias, ¿no? Y que esas consecuencias también, por ejemplo, el sistema penitenciario, ¿no? Que también forma parte del sistema de justicia, que bueno, como mencionas, Carlos, hablar del sistema de justicia nos llevaría mucho, ¿no? Pero que también está continuamente en crisis, ¿no? Entonces hace falta yo creo un plan que las diferentes instituciones y los diferentes entes que están involucrados en el sistema de justicia hagan un plan a largo plazo, ¿no? Y evidentemente en eso también, como mencionas, los medios de comunicación tienen mucho que ver y mucho que influenciar, y también el permitir y el ser, vamos a decir, que aporten a esa reforma tan importante, porque si no, como mencionaba antes, la institucionalidad en el Estado, uno de los ejes del Estado, pues está débil, ¿no? Está fundamental, ¿no es cierto? Fundamental. Ahora, y es que yo quiero volver casi sobre la misma pregunta, porque nos enfrentamos al tema del huevo y la gallina, ¿no es cierto? ¿Quién fue primero? O en todo caso, ¿cómo comenzamos la reforma? Uno podría decir, bueno, efectivamente, podemos comenzar la reforma con, no sé, cambiar la cabeza o cambiar las personas, ¿no es cierto? Y pongamos pues gente honrada, honesta, etcétera. Pero ¿cómo los identificamos, no es cierto? Y por otro lado, efectivamente, también es necesario cambiar el sistema. Pero hay quienes dicen, bueno, como hay corrupción, hay que hacer más leyes para combatir la corrupción, y hay que hacer más reglamentos, y hay que poner más candados, y hay que hacer todavía la cosa más farragosa de lo que ya es. Y entonces estamos en un eterno problema, otra vez, entre el huevo y la gallina, ¿no? Sí, yo creo que por una parte sí es importante algunas reformas en la legislación, en los procedimientos, ¿no? Que permitan un mayor control sin llegar a la burocratización. Cierto es, pero sí que pongan un mayor control en aquellos puntos donde se ve que es los puntos débiles, ¿no? Los puntos donde más posibilidad hay corrupción, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de nombramiento de jueces, evaluación, de jueces y fiscales, ¿no? Evaluación de los mismos, ¿no? Cómo se les evalúa, cómo se decide quién es, qué parte también en ello aporta la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Eso a mí me parece importante, el tema de algunas normas, pero es verdad que no, lo fundamental no siempre son las normas, ¿no? Sino también un poco cómo se aplican, ¿no? En eso yo creo que, y por lo que nos toca también a nosotros como universidad, formar a los profesionales del futuro, creo que es una responsabilidad enorme, y eso, ¿no? Formarles éticamente. Y luego también yo creo que en el sistema, bueno, hay que hacer algunas reformas, ¿no? Por ejemplo, la reforma que ya se ha venido implementando en el sistema procesal penal, bueno, pues hace que las audiencias sean más públicas, entonces la ciudadanía también tiene más posibilidad de ver lo que está sucediendo, y también es más difícil que sucedan cosas que de repente, ¿no? Pues nadie quiere, no debería suceder, exactamente. Pero y aquí hay una palabra clave, digamos, en todo esto, ¿no? Que es algo que se está implementando poco a poco y con mucha resistencia, y es la palabra transparencia, ¿no es cierto? Cómo hacer transparente todos los actos del Estado, en todas las instancias, para que la población pueda seguir
fiscalizar, ver, etcétera, a través de la prensa o a través de diferentes medios, para saber qué cosa es lo que está pasando. Ejemplo, ya que mencionas el tema de los penales, los celulares en los penales, ¿no es cierto? Es una cosa que no tiene ninguna explicación. O sea, yo me compro un bloqueador de celular que cuesta $200 y puedo bloquear aquí todo digamos que es una cosa completamente simple de hacer, ¿no es cierto? Entonces, no hay una explicación lógica y siendo que hay gente pues intachable, de impecable trayectoria y todo lo demás, que logre explicar por qué eso no se puede implementar, ¿no es cierto? Sí, yo creo que la transparencia es fundamental, incluso en las propias dificultades que se puedan presentar a la hora de implementar ese tipo de cosas, la ciudadanía tenemos que saber, porque bueno, si hay unos aspectos técnicos que hacen difícil, que impiden, o algunas controversias entre la empresa y el Estado, se acusan mutuamente. Claro, necesitamos saber con documentos, saber, ¿no? Porque si no puede dar pies a que nos pregunten, bueno, ¿y qué está pasando? Entonces, si no hay transparencia, ¿por qué no hay transparencia, ¿no? Entonces, sí, creo que la transparencia en todo, en todos los elementos del Estado es fundamental, ¿no? Y en eso también yo creo que la ciudadanía también tenemos que ir, ¿no? O nosotros como educadores también tenemos que ir creando una ciudadanía más consciente, ¿no? Porque la encuesta esta que hacía mención también hace ver que la ciudadanía siente que esto no se puede cambiar, ¿no? Que consideran que, bueno, que es algo inherente a la persona, que no, y eso también hace que, bueno, al final la ciudadanía tampoco tenga ganas de supervisar, y eso también es bien importante, ¿no? O sea, tiene que ir de la mano la transparencia y también, ¿no?, el compromiso de la ciudadanía. Lo peor que puede pasar es que la población caiga en la anomia, ¿no es cierto? Sí, y en este caso yo creo que como muchos sentimos, ¿no?, que la cosa pues no cambia, eso que hay reformas y no pasa nada, al final la tentación que todos tenemos es a la anomía, ¿no? A no hacer nada, ¿no? Entonces, creo que en eso también nosotros como educadores y como parte de la sociedad, ¿no?, y como institución, por eso que también no queremos, uno de los aspectos es crear profesionales que se comprometan, ¿no?, con el cambio tan necesario, ¿no? Ahora, vuelvo a mi papel de abogado del diablo, ¿ya? Ya que eres abogada, entonces... porque uno dice, bueno, muy bien, en la universidad se brinda una formación poniendo énfasis en el tema de la ética y todo lo demás, pero la ética, claro, uno puede aprender mucho de la teoría de la ética, ¿no es cierto?, y de los autores que han escrito sobre la ética en una pizarra, pero el momento de cruzar la calle o de que arrancas tu carro y estás borracho y quieres caminar a la policía, se acabó toda la formación ética. Uh-huh. ¿Se puede enseñar ética en una pizarra? Yo creo que hay que enseñar ética en una pizarra, pero también a través de casos y de poner a los alumnos también en situaciones en las que ellos tienen que decidir, tienen que optar, ¿no? También uno de los, por ejemplo, ¿no?, el ponerles también, los abogados en muchos temas en muchas situaciones nos presentan casos éticos, ¿no? Desde a quién defendemos, desde cómo defendemos, desde si conocemos también, ¿no?, situaciones a lo mejor en la institución donde estamos trabajando, que a lo mejor una persona no es corrupta, pero sin embargo sabe la institución que trabaja, ¿no?, que hay tema de corrupción. Entonces yo creo que como abogados siempre nos estamos encontrando situaciones en las que éticamente tenemos que decidir, bueno, como abogados y como ciudadana, bueno, en mi caso como abogada y como ciudadana, ¿no? Entonces yo creo que a los alumnos es verdad, lo que les tenemos que formar es con sólidos valores y el que se vayan haciendo consciente a través también de el contacto con poblaciones, esa corrupción o esos malos actuares, qué consecuencias tienen en las personas, ¿no? Por ejemplo, nosotros también en la universidad se da mucho énfasis a todo el tema de proyección social, ¿no?, que los chicos puedan hacer contacto con poblaciones y en los que ellos también desarrollen un poco su formación ya en servicio o no hacia poblaciones que evidentemente están más vulnerables y que al final ellos son los que sufren las consecuencias
de que el sistema funcione mal, de la corrupción, ¿no? Al final, como siempre, esas malas situaciones siempre golpean más fuerte a los mismos. Y es que en el mundo real las cosas no son blancas y negras, o sea, no hay buenos contra malos, ¿no es cierto? La vida está llena de estas situaciones que nos confrontan con esta frontera entre la justicia y la ley, ¿cierto? Entonces, no necesariamente la ley es justa, ni necesariamente la justicia tiene que ver con la ley, lamentablemente. Entonces, y sin embargo, los abogados tienen que pegarse a la ley, a veces más que la justicia, ¿o no? Yo creo que ambos conceptos están relacionados o deberían estar relacionados, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante formar a personas con fuertes convicciones éticas, porque eso es lo que les va a ayudar a aplicar las normas y las leyes a favor de la justicia, ¿no? Y saber, evidentemente, también analizar las leyes desde esa necesidad de justicia, ¿no? Porque evidentemente hay normas o hay leyes que no tienden que no nos llevan a un mundo más justo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, eso también, los abogados también tenemos que estar formados a ser críticos frente a las normas, ¿no? Y a poder ser también creativos y plantear temas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sistema penal, que se ha venido cada vez incremento de penas, también habrá que evaluar si el incremento de penas siempre sirve para mejorar la seguridad ciudadana o no, porque a lo mejor es como tú mencionabas también, ¿no? Es pura para los medios, o sea, es pura acciones para los medios y sin embargo al final no tiene las consecuencias que queremos. Entonces tenemos que ser los abogados también críticos frente a las normas y al sistema que hay, ¿no? Y siempre desde una perspectiva ética, ¿no? Bueno, el tema es interesantísimo y sí, es bueno. Y, por supuesto es una carrera muy bonita además. Apasionante. Apasionante. Entonces, bueno, ¿cuándo es el examen de admisión? El examen de admisión es el 25 de febrero. Ahorita. Uh-huh. Y comenzamos las clases ya el 13 de marzo. ¿Todavía se pueden inscribir? Sí, todavía. Quedan pocos días. Puede. Sí, ya pocos días. Ingresen a la página web de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, www.uarm.edu.pe, o vayan a preguntar por Isabel Berganza. Encantada, no le recibiré. Tiene nada que ver con Teresa. En la Ruiz de Montoya. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Carlos.